Suscríbete y activa la campana para descubrir increíbles historias cada semana. Ayer estuve en Roma, pero hoy no habría reconocido mi propia ciudad. La multitud de cada día, ocupada con sus preocupaciones cotidianas, se había transformado en un público alegre, vestido de gala. Miles de togas y quitones parecían entretejerse en una cinta blanca resplandeciente que inundaba todas las calles desde el campo de Marte hasta el Foro. Los edificios habían adquirido de pronto un aspecto más elegante. Guirnaldas de siempre verde, arrojadas sobre las paredes, ocultaban el yeso descascarado y las manchas de lluvia. Los baches y las cunetas estaban cubiertos con arena amarilla del Tíber. Desde las puertas y ventanas abiertas de los templos, el incienso se derramaba en una neblina azulada. Los aromas del nardo persa y la canela árabe se mezclaban con los de narcisos, mejorana, lirios y las rosas de paestum. El humo de las tabernas baratas y el hedor de los desagües parecían desterrados para siempre por fragancias de ultramar y de Italia. Observaba desde mi lugar entre la multitud cómo se desplegaba ante nosotros aquel magnífico espectáculo. Era el triunfo de Emilio Paulo, que celebraba su victoria sobre Macedonia en el año 167 A.C. Su hijo Publio destruiría Cartago apenas 22 años después. Pero hoy éramos testigos de la gloria de Roma en su apogeo. Como ciudadano romano, había presenciado muchas celebraciones, pero ninguna comparable a esta. La transformación era total. Nuestra ciudad se había convertido en el escenario del mayor despliegue del poder romano que el mundo hubiera visto jamás. En cada esquina se respiraba expectación, y cada edificio, cubierto con adornos, hablaba de nuestro dominio sobre el mundo conocido. El triunfo duraría 3 días, cada uno más grandioso que el anterior. Me coloqué donde pudiera ver la procesión con claridad, sabiendo que lo que estaba a punto de presenciar sería recordado por generaciones. No era solo una celebración, era una demostración de la fuerza romana, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar nuestra supremacía. El primer día, desde el amanecer hasta el mediodía, pasaban literas que transportaban figuras apresuradamente esculpidas en posturas de comensales. El viento agitaba mechones de crin o estopa en sus cabezas, de las que a veces sobresalían cuernos de toro. Los cornudos representaban los ríos, los sin cuernos, las montañas de Macedonia y Epiro. Pero no eran simples decoraciones como las del teatro, ni reproducciones del campo de batalla. Las literas llevaban testigos del valor romano convocados para certificar que los informes del general sobre sus victorias no eran ficción. Nosotros, los romanos, apostados a ambos lados de las calles, leíamos en voz alta las inscripciones en las tablillas, atadas a las literas: Axios, Gramos, Lincos, Straimon, Perrebeia, Olimpo. El último nombre despertó aplausos salvajes y gritos de triunfo, triunfo. Era el Olimpo, la montaña más alta de Grecia, la morada de los dioses inmortales. Los dioses habían contemplado las batallas desde las alturas del Olimpo, observando cómo las águilas romanas conquistaban las tierras que un día pertenecieron al propio Alejandro el Grande.
Sentí un torrente de orgullo al gritar junto a mis conciudadanos. Estábamos presenciando historia viva. Las montañas y ríos que habían custodiado la civilización griega durante siglos eran ahora exhibidos como trofeos ante nuestros ojos romanos. El simbolismo era claro. Habíamos conquistado no solo ejércitos, sino también el paisaje de la leyenda. Después del mediodía aparecieron grandes paneles con pinturas de murallas semiderruidas sobre las que ondeaban estandartes de las legiones y manípulos romanos. 125 paneles, 125 ciudades: Pidna, Pela, Pelagonia, Fénice, Ambracia, Dodona. En aquella lista interminable, llena de nombres extraños a los oídos romanos, había ciudades más antiguas y célebres que la propia Roma. Una de ellas había sido glorificada por Homero, otra cuna de Alejandro, otra más patria de Pirro. Luego trajeron tablones pintados con inscripciones: caones, atintanos, tesprotos, nasoios, molosos, parabaeos, timfeos, orestas, atamanos. Eran las tribus vencidas por el ejército romano. Mientras leía cada nombre, reflexionaba sobre la vastedad de nuestra conquista. No eran simples puntos en un mapa, sino el corazón mismo de la antigua civilización, la cuna de la filosofía y del arte. Y allí estaban, reducidos a nombres sobre tablas de madera, trofeos de guerra en nuestro desfile. El cortejo culminó con una enorme tabla que mostraba la cifra 150.000. Tantos epirotas, hombres, mujeres y niños habían sido vendidos como esclavos. Sentí una leve inquietud ante aquel número. 150.000 vidas transformadas de hombres libres en propiedad romana. Pero ese también era el precio de la victoria, el costo de desafiar a Roma. Mientras el sol cruzaba el cielo proyectando largas sombras sobre nuestra ciudad festiva, supe que mañana habría aún mayores maravillas. Se exhibirían las armas y tesoros de nuestros enemigos, mostrando no solo nuestra victoria, sino las riquezas que ésta había traído a Roma. Caminé a casa por calles todavía llenas de júbilo, con la mente repleta de las imágenes de lo que había visto y de lo que aún faltaba por ver. El día siguiente trajo la exhibición de las armas y los tesoros capturados a nuestros enemigos. Llegué temprano al foro, decidido a presenciar cada momento de aquella magnífica muestra. El aire matutino era fresco, y la emoción del día anterior aún flotaba en el ambiente como el aroma persistente del incienso. Una procesión interminable de carros pasó ante nosotros, cargados con zarizas, esas formidables lanzas largas con las que el rey Filipo había armado a los hoplitas macedonios. Me asombré ante aquellas armas que antaño parecían invencibles. Las zarizas habían quebrado a Grecia, habían hecho arrodillarse al rey de reyes Darío ante Alejandro, y hasta habían hecho huir a los elefantes de guerra. Ninguna nación ni ejército había podido resistir el embate de la falange macedonia erizada de zarizas, y sin embargo, allí estaban, trofeos capturados en un triunfo romano. Me resultaba difícil imaginar cómo alguien podía siquiera empuñar un arma tan descomunal, 16 codos de longitud, 14 libras de peso. La visión de cientos de esas lanzas legendarias, apiladas sobre carros romanos, decía mucho sobre nuestra superioridad militar.
Habíamos derrotado las mismas armas que habían conquistado el mundo bajo Alejandro. Después de las zarizas vinieron los carros llenos de arcos y flechas, tanto en carcaj como sueltas. Los expertos entre la multitud distinguían los arcos de infantería y caballería, escitas, rodios, cretenses y tracios. Surgió una acalorada disputa sobre el alcance y las mejores puntas de flecha. Mientras tanto, los carros que transportaban ondas y proyectiles pasaron casi desapercibidos, pero pronto el brillo de las espadas pulidas con tiza atrajo la atención de todos. Vi cómo carro tras carro desfilaba, mostrando la variedad de armas que antes habían amenazado a los soldados romanos. Cortas y rectas espadas lacedemonias, curvadas tracias, largas sármatas, reunidas en los campos de batalla o tomadas de los arsenales, todas serían fundidas para fabricar gladí, pues la mejor espada es la espada del vencedor. El simbolismo era evidente. Aquellas armas, forjadas por maestros artesanos y empuñadas por guerreros temidos en todo el Mediterráneo, serían transformadas en acero romano. Su propio metal serviría a Roma, al igual que sus antiguos dueños servían ahora como esclavos. Los carros continuaban su marcha, cascos redondos, con viseras, con carrilleras, con protectores de cuello, mascarillas con aberturas para los ojos, cascos decorados con penachos y crines de caballo. Con cuánta soberbia los habrían llevado sus dueños. Dicen que un guerrero es hermoso con su casco y fuerte con su lanza. Y qué variedad de escudos, redondos macedonios, tracios con muescas, de cuero con bordes metálicos, de madera, de bronce. Cada uno representaba no solo una pieza de equipo, sino a un guerrero que había caído bajo la fuerza romana. Intenté imaginar las batallas en las que esos escudos fueron capturados, las últimas resistencias desesperadas de hombres que confiaron en que su armamento los protegería del acero de Roma. Solo un carro transportaba armaduras, pues no todo soldado podía permitirse una coraza de placas metálicas o de escamas de hueso. No había más de 10 armaduras tejidas con gruesas tiras de cuero. Habían sido desmanteladas para hacer látigos, porque aquel legionario que no había tenido esclavos antes de la campaña era ahora dueño de una docena. Este detalle me golpeó con fuerza. Nuestros soldados, muchos de los cuales habían sido campesinos o pobres urbanos, regresaban ahora como hombres de fortuna. La transformación no era solo la de nuestra ciudad o nuestros enemigos, sino la de nuestro propio pueblo. La victoria nos había enriquecido a todos. Los carros terminaron de pasar. Entonces apareció una columna de porteadores. Cada grupo de 4 hombres cargaba una litera con una ánfora rebosante de monedas de plata y oro. 77 ánforas de oro, 700 de plata. El triunfo del segundo día culminó con la exhibición de vasos de oro y plata, jarras, copas, brazaletes, collares. No uno. De ellos bebían y comían los reyes y sus cortesanos, los guerreros y los ricos ciudadanos. Con ellos se adornaban sus esposas e hijas, que ahora se conformen con barro y madera. Para una esclava basta un collar de conchas o bellotas. Mis ojos se cansaron ante tanta abundancia de armas y riquezas enemigas. La cantidad era abrumadora,
más oro y plata de los que la mayoría de los romanos habían visto en su vida, ahora fluyendo hacia nuestro tesoro como un río dorado. Calculé que cada ciudadano se beneficiaría de esa riqueza, que nuestros hijos crecerían más prósperos de lo que jamás habíamos imaginado. Pero mientras contemplaba aquel torrente de tesoros, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Dónde estaban los enemigos mismos? ¿Dónde esos locos que habían dudado del poder del pueblo romano y osado desafiarlo? La respuesta llegaría mañana, junto con los momentos más dramáticos de este magnífico triunfo. Llegó el tercer día de la gran celebración, y la mañana trajo sonidos como nunca antes había oído. Los romanos no despertamos por los gallos, ni por los pregones de los heraldos, sino por un estruendo ronco y metálico que parecía sacudir los cimientos mismos de nuestra ciudad. Trompeteros reunidos de todas las legiones soplaban con todas sus fuerzas en sus cuernos de bronce fundido. Era la terrible voz de la guerra, ante la cual todos los demás sonidos retrocedían asustados. No era música, en el sentido que los pueblos civilizados la entienden, sino una risa sardónica, el rugido despiadado de un vencedor embriagado por su propio triunfo. El sonido anunciaba que ese día veríamos no solo los despojos de la guerra, sino su significado último, la transformación de los orgullosos en humildes, de los libres en esclavos. La primera visión que nos recibió aquella mañana fue una procesión de toros, adornados con guirnaldas y cintas festivas, caminaban con calma detrás de sus cuidadores, de pecho ancho, piel brillante y cuellos gruesos que nunca habían conocido el yugo, eran tan majestuosos que nadie entre la multitud dudaba de que, si Júpiter decidiera transformarse de nuevo en toro, escogería uno de aquellos magníficos animales para su forma terrenal. Los contemplé con una mezcla de admiración y desasosiego. Caminaban con dignidad, con porte noble, sin saber su destino. En pocas horas su sangre teñiría el altar de Júpiter, sus vidas ofrecidas para asegurar el favor continuo de los dioses hacia Roma. Había algo hermoso y terrible en su majestad inocente. El polvo levantado por los toros apenas se había asentado cuando apareció un carro de forma insólita. Su techo parecía el caparazón de una tortuga, hecho de placas de marfil incrustadas en plata. Los laterales estaban cubiertos de láminas grabadas con hileras de imágenes magistralmente trabajadas. Un par de magníficos caballos negros, con arneses dorados, tiraban del carro. Los guiaba un hombre vestido como un noble, con una tablilla en el cuello que decía Caballerizo Real Eutiquio. El mero hecho de conocer el nombre de este esclavo mostraba la minuciosidad de nuestra victoria. Hasta los siervos de los reyes habían sido registrados y asignados a su lugar en el desfile. ¿Y qué brillaba en la parte trasera del carro? El resplandor de las piedras preciosas revelaba que se trataba del real diadema. Roma había vencido a muchos reyes extranjeros y obligado a pagar por sus derrotas, pero les había dejado sus coronas como juguetes inofensivos. Esta era la primera corona que pertenecería al vencedor. No habría más Macedonia, cuya gloria había resonado por el mundo entero. No habría más reyes macedonios. La corona en sí parecía modesta comparada con las riquezas que ya habíamos visto, pero su significado era inmenso.
Durante siglos, aquella diadema había adornado las cabezas de hombres que se decían descendientes de los dioses, que gobernaban vastos territorios y mandaban la lealtad de millones. Ahora no era más que otro trofeo en la procesión romana, pero la vista de la corona no era nada comparada con lo que siguió. Príncipes macedonios, niños de 5 y 10 años, caminaban detrás del carro rodeados de niñeras y tutores. La multitud enmudeció a su paso no por odio, sino por algo más complejo, más perturbador. Aquellos niños no estaban asustados ante la masa silenciosa que los rodeaba a ambos lados de la calle. Filipo y Alejandro estaban acostumbrados a las celebraciones y recepciones palaciegas. Era cierto que la gente aquí vestía diferente que en Macedonia, pero no se parecía a los soldados romanos que los habían arrastrado entre gritos y golpes. Estos eran romanos silenciosos y serenos, y los niños los miraban con curiosidad, incluso con agrado. Observé al joven Filipo, de no más de 10 años, caminar con la confianza natural de quien solo ha conocido el lujo del palacio. Su hermano menor, Alejandro, apenas con 5 años, saludaba ocasionalmente a la multitud como si aquello fuera otra procesión real en Pella. No comprendían lo que significaba aquel desfile. No imaginaban que su sangre real, antes garantía de poder y privilegio, se había convertido en mera curiosidad para el entretenimiento romano. De la multitud brotó un sonido extraño. No eran aplausos ni carraspeos, eran sollozos. Alguien gritó: «Vida para los hijos de Perseo, piedad para los pequeños». Otro corrió hacia la calzada intentando acercarse a los niños. Los soldados, enlazando sus brazos, empujaron a la multitud hacia los edificios. Los sollozos se convirtieron en llantos que recordaban un lamento. Sentí mi garganta cerrarse al ver aquella escena. No eran niños de bárbaros ni enemigos lejanos. Eran muchachos que no se diferenciaban de nuestros propios hijos y nietos. Verlos caminar hacia un destino incierto despertó algo incómodo, incluso en los corazones más patrióticos. La emoción era tan intensa que la aparición del propio rey macedonio pasó casi inadvertida. Nadie arrojó las frutas podridas preparadas, ni escupió hacia el enemigo derrotado. Perseo caminaba con un himatión oscuro y toscas botas de caza, algo encorvado, mirando a su alrededor. Parecía no entender cómo había acabado en Roma ni qué le aguardaba. Allí estaba el hombre que se había atrevido a desafiar a Roma, reducido a una figura patética que andaba tambaleante por nuestras calles. El contraste entre su antigua majestad y su estado actual debería haber despertado satisfacción, pero solo profundizó la inquietud que había comenzado al ver a sus hijos. ¿Qué opinas sobre este evento histórico? Deja tu comentario abajo. Inmediatamente después de Perseo, avanzó el carro abierto con forma de medio huevo. El costado llegaba a la altura de la cintura del triunfador, que estaba sentado en la silla curul, una capa de albayal de rojo aplicada en sus mejillas y frente había transformado su aspecto por completo. Y Emilio Paulo no se veía diferente de quienes habían celebrado sus triunfos antes que él. Todos ellos, engrandecidos por la gloria, eran réplicas exactas de la estatua de arcilla de Júpiter en el templo capitolino. El manto púrpura, bordado con hojas de palma, que colgaba de los hombros de Júpiter, cubría ahora los hombros de Emilio Paulo. El maquillaje en su rostro era del mismo color que las mejillas de arcilla del dios del Capitolio.
Contemplé el rostro de nuestro general triunfador con fascinación y una creciente inquietud. El albayal de rojo que cubría sus facciones pretendía hacerlo parecer divino, elevarlo por encima de los mortales en ese día sagrado. Pero había algo perturbador en aquella mascarada divina, algo que recordaba a todos los presentes que él jugaba un peligroso juego con los propios dioses. ¿No castigaría Júpiter a quien blasfemamente asumía su semblanza? ¿No arrojaría sus rayos contra él? Para evitar la desgracia, los sacerdotes habían colocado un esclavo con un látigo en la parte trasera del carro triunfal. Los espectadores quizás no oyeran lo que decía, pero el triunfador sí podía escuchar claramente entre los vítores el susurro tranquilizador: eres un hombre, eres un hombre. Esa costumbre antigua siempre me había parecido al tiempo sabia y necesaria. En el momento de mayor gloria, cuando un general romano se elevaba a la categoría de semidios, era esencial que alguien le recordara su mortalidad. Observé al esclavo atentamente, viendo con cuánto celo cumplía su deber, sin dejar de repetir sus palabras, mientras el clamor de la multitud crecía. 2 hijos del triunfador de su primer matrimonio, Publio, un muchacho de unos 16 años, y Quinto, un joven de 20, cabalgaban junto a los caballos del Tiro. Ambos habían ganado ese honor participando en la batalla de Pydna bajo las órdenes de su padre. El más joven, Publio, se había distinguido especialmente durante la persecución del enemigo. Se había adentrado tanto que no volvió sino al amanecer, cuando su padre, convencido de su muerte, ya se hallaba desesperado. El regreso del hijo había sido para Paulo tan grande alegría como la victoria sobre Perseo. En lugar de reprenderlo por su falta de disciplina, el general corrió hacia él, cubierto de polvo y salpicado de sangre enemiga, y lo abrazó en silencio contra su pecho. Escuché historias de este momento contadas por soldados que lo fueron testigos. Hablaban de las lágrimas del general, de sus oraciones de gratitud a Júpiter, y de cómo aquella alegría se tornó rápidamente en temor. El supersticioso Paulo parecía inquieto ante el favor divino, temiendo que tal favor atrajera después castigo. Incluso en el instante de su mayor triunfo, estaba acosado por la certeza de que los dioses observaban y juzgaban. Detrás de ellos, compañía tras compañía, manípulo tras manípulo, marchaban los legionarios. Las losas del pavimento resonaban con el peso de sus botas militares, el ruido de las armas se mezclaba con los gritos de saludo. Io triunfo. Reconociendo rostros conocidos entre el público, los soldados saludaban con gestos y llamadas. Pero el centurión del primer manípulo levantó la mano y de inmediato todos guardaron silencio. Entonces sonaría la pequeña canción compuesta especialmente para este triunfo. Todos lo sabían y sonreían de antemano. ¿Qué habrían inventado esta vez los poetas de las legiones? La postura del triunfador mostraba tensión. Consciente de las quejas de sus hombres, Paulo esperaba una canción que se sintiera como un golpe en la espalda. La tradición de que los soldados se burlaran de sus comandantes durante los triunfos era tan antigua como Roma misma. Cumplía el mismo propósito que los susurros del esclavo, impedir que el general se volviera demasiado orgulloso, demasiado convencido de su propia grandeza. Sin embargo, vi la tensión visible en los hombros de Paulo mientras aguardaba las groseras estrofas de sus hombres.
Paulo, nuestro cónsul, con una nariz tan larga como un codo, tímido y flaco, amante de la comida, devoró a Perseo, devoró a los epirotas, pero aún no ha ganado una barriga decente. ¿Cómo se atreven?, exclamó Publio sin volverse. Ordénales callar. Al burlarse de mi aspecto, los soldados me recuerdan que soy mortal. Alejan la ira de Júpiter, cuyos ropajes llevo, cuyo lugar ocupo ahora. Agradezcamos a los dioses que el rostro del triunfador estuviera cubierto de albayal de rojo. De otro modo, todos habrían visto cómo se tornaba púrpura de furia impotente. En una hora ya no tendré poderes consulares, pensó Emilio Paulo. Ellos lo saben y aprovechan su impunidad. Me sentí dividido entre la diversión ante la insolencia de los soldados y la pena por la humillación del comandante. Ese era el precio de la disciplina romana. Incluso en el momento más glorioso, el general debía soportar las burlas de sus hombres. Aunque quizás esa también fuera una forma de sabiduría, el recordatorio de que toda grandeza humana está sometida al destino y al juicio de los dioses. El carro avanzó por el camino sagrado y comenzó a retumbar sobre las piedras. Desde allí podía ver la ladera del Palatino frente al foro. Emilio Paulo vio el tejado de su propia casa y su corazón se contrajo como por un golpe sordo. El mal presentimiento de aquella mañana en que los dioses le devolvieron a Publio se había cumplido. Solo 9 días antes, Tito, su hijo mayor del segundo matrimonio, había muerto de una enfermedad incomprensible. Debería haber estado allí junto a Cayo, pero yacía en la tumba familiar de la Vía Apia. Incluso en el triunfo, el dolor perseguía al vencedor. Reflexioné sobre la amarga ironía de que los dioses parecían exigir pago por cada don que concedían. Paulo había recibido la victoria sobre Perseo, pero al precio de la vida de su hijo. ¿Era justicia divina o mera crueldad del destino? Tras la regia y el templo de Vesta comenzaba el foro, negro de miles de cabezas. La gente agitaba los brazos y gritaba: «Io triunfo, io triunfo». El sonido era ensordecedor, un muro de voces humanas que parecía sacudir las columnas mismas de los templos circundantes. La mirada de Emilio Paulo cayó sobre la tribuna, que parecía un jardín de flores con sus decoraciones festivas. Pero la memoria cruel apartó los adornos del festejo, y la tribuna se le apareció como 3 días atrás, rodeada de una multitud enfurecida. La gente se había negado entonces a conceder el permiso para el triunfo, apoyando los gritos de los oradores que cuestionaban el derecho del general a tal honor. ¿Y quiénes eran esos oradores? Yo estuve allí aquel día, abriéndome paso entre la muchedumbre para oír las acusaciones lanzadas contra nuestro comandante victorioso. Eran sus propios soldados y centuriones, descontentos con el reparto del botín y con la severidad de su mando. Se les unía el legado militar Sulpicio Galo, quien pasaba las noches observando las estrellas y luego dormitaba durante las sesiones del Senado. Galo no había acusado a Paulo de tacañería o dureza, sino de violar la justicia al vender a los epirotas como esclavos. Recordaba bien su discurso, cómo se alzó en aquella misma tribuna, señalando con el dedo acusador al hombre que ahora avanzaba en triunfo,
proclamando que la esclavitud de 150.000 inocentes era una mancha en el honor de Roma. Ah, astrónomo soñador, imaginé pensar a Paulo al mirar la tribuna, a Adalid de la justicia. Se compadeció de los griegos, pero ellos soñaban con que Perseo venciera. Era una amarga ironía que el instante de máxima gloria de un general estuviera ensombrecido por recuerdos de la oposición de su propio pueblo. La realidad política de Roma nunca estaba lejos de ningún triunfo. Detrás de cada celebración de victoria militar había negociaciones, disputas amargas y rivalidades personales que formaban la esencia de nuestra república. Detrás de cada celebración de victoria militar había negociaciones, disputas amargas y rivalidades personales que formaban la esencia de nuestra república. Se quejaban de que había guardado demasiado del botín, de que su disciplina había sido excesivamente dura, de que había mostrado poca piedad con los vencidos. Las acusaciones del legado sobre los epirotas habían sido especialmente dañinas. 150.000 almas vendidas a la esclavitud, una cifra que hizo dudar incluso a los romanos más implacables. Y sin embargo allí estábamos, celebrando esa misma victoria, aclamando al hombre que había traído tanta riqueza a Roma. La contradicción era inquietante, pero típicamente romana. Celebrábamos el éxito militar incluso cuando cuestionábamos los medios que lo habían hecho posible. Quizá esa fuera también nuestra fuerza, la capacidad de sostener verdades contradictorias al mismo tiempo. Inmediatamente después del templo de Saturno, el carro triunfal se detuvo. Alzando la cabeza y los brazos en oración, Paulo contempló las columnas y el techo del templo capitolino que destacaba contra el azul del cielo. Este era el clímax de todo triunfo romano, el momento en que el general victorioso daba gracias a Júpiter óptimo máximo por su éxito. Al mismo tiempo, Perseo y sus hijos abrían la puerta de hierro de la cárcel mamertina, excavada en las entrañas de esa misma colina capitolina. 400 pasos por la subida del Capitolio separaban al triunfador del santuario de los dioses. 25 peldaños separaban a Perseo del verdugo y de los dioses del inframundo. El cruel simbolismo no pasó desapercibido mientras el vencedor ascendía hacia los dioses de la luz y la gloria. El vencido descendía hacia los dioses de la oscuridad y la muerte. La propia geografía de Roma reflejaba esa división fundamental entre triunfo y derrota, entre los favorecidos por los dioses y los, por ellos, abandonados. Pensé en Perseo, de pie ante aquella puerta de hierro. Apenas unos meses antes había sido un rey, dueño de un vasto reino que se extendía desde el Adriático hasta el Mar Negro. Sus antepasados habían conquistado gran parte del mundo conocido. Habían fundado ciudades desde Egipto hasta la India. Ahora enfrentaba la muerte en un agujero tallado en piedra romana, olvidado por los dioses que alguna vez sonrieron a su linaje. El carro triunfal comenzó su lenta y solemne ascensión. La vista se ensanchaba cada vez más. El Foro, el Palatino, el óvalo del Circo Máximo, las curvas del Tíber, el campo de Marte, la subida llegó a su fin, y ya solo una corta distancia separaba al triunfador y su séquito del pequeño templo adornado con guirnaldas. Los caballos se detuvieron al pie de los escalones.
Vi cómo los lictores ayudaban al triunfador a bajar y entregaban a Cayo, su hijo menor, al cuidado de sus hermanos mayores. Los muchachos permanecerían allí mientras Emilio Paulo, rodeado de sacerdotes y senadores, entraba en el templo para la ceremonia final. Este era el momento más sagrado de todo triunfo romano, cuando el general victorioso entraba en la presencia del propio Júpiter para ofrecer sacrificios y dar gracias. Todo lo que había precedido los desfiles, las riquezas, los vítores del pueblo, conducía a este instante de comunión entre el vencedor mortal y el Dios inmortal que le había otorgado el triunfo. Sin embargo, mientras veía a Paulo prepararse para el ritual, no podía deshacerme de la sensación de que algo no iba bien. El rostro del general, visible ahora sin el maquillaje divino, mostraba no triunfo, sino ansiedad. Sus manos temblaban ligeramente al arreglar la toga, y sus ojos se volvían una y otra vez hacia el templo, como si temiera lo que allí lo aguardaba. Los sacerdotes preparaban los animales del sacrificio, y el olor del incienso comenzaba a llenar el aire. Pronto sabríamos si Júpiter aceptaba la ofrenda de Paulo, si los dioses realmente aprobaban este triunfo. En las ceremonias que estaban por desarrollarse, yacía la respuesta a las preguntas que habían acompañado esta celebración desde el principio. Preguntas sobre la justicia, sobre el precio de la victoria y sobre si los dioses realmente sonreían ante la conquista romana. Deteniéndose ante la inusualmente desnuda escultura de Júpiter, Paulo se quitó el pesado manto púrpura. 2 sacerdotes lo recogieron de inmediato y cubrieron con él al dios de arcilla. Un tercer sacerdote, entre tanto, lavó el maquillaje sagrado del rostro del triunfador, y ahora Emilio Paulo volvía a parecerse a sí mismo. Observé aquella transformación con fascinación. Quitarse el atuendo divino era tan significativo como ponérselo. Era el momento en que el general triunfante regresaba de su breve divinidad a la condición mortal, cuando el hombre tras la máscara ritual volvía a mostrarse. El rostro que emergió era de un amarillo enfermizo y surcado de arrugas, la piel marchita de un hombre envejecido. El triunfador estaba cansado, asustado, le temblaban las manos. Un leve tic agitaba su ceja izquierda. ¿Cómo se desarrollaría el sacrificio al gran Dios todopoderoso? Los toros habían sido traídos por un camino lateral. Cuando el último subió, la gente tuvo que apartarse. 120 toros y 120 pastores llenaban la explanada capitolina. Los animales eran magníficos y tranquilos. No sospechaban lo que les aguardaba. Había presenciado muchos sacrificios en mi vida, pero ninguno de tal magnitud. Contemplar 120 toros de primera calidad reunidos en el Capitolio era sobrecogedor, una muestra de riqueza y devoción que pocos dioses habían recibido jamás. Cada animal representaba no solo una ofrenda a Júpiter, sino una parte de la inmensa fortuna que aquel triunfo había llevado a Roma. La aparición de Emilio Paulo en los escalones del templo fue la señal del rito conclusivo del triunfo. Los flautistas levantaron sus dobles flautas y los sonidos del melancólico modo frigio flotaron sobre la plaza. 2 jóvenes condujeron el primer toro hacia el altar. El sacerdote más joven proclamó:
El animal del sacrificio está listo. Actúa, ordenó el sacerdote mayor. Los jóvenes sujetaron los cuernos y alzaron la cabeza del toro, exponiendo el cuello. Brilló el cuchillo sacrificial, pero de pronto el toro sacudió la cabeza y los jóvenes salieron despedidos en direcciones opuestas. El animal se irguió. Nadie intentó contenerlo. Un murmullo de espanto recorrió la multitud, seguido por un silencio ominoso. Sentí un escalofrío recorrerme al presenciar lo que todo romano reconocía como un mal presagio. Cuando un animal del sacrificio rehusaba el altar, cuando se negaba a aceptar el cuchillo, los dioses estaban mostrando su desagrado. El rostro de Emilio Paulo palideció más que la cal. Sus peores presentimientos se habían cumplido. No bastaba con que Júpiter le hubiera arrebatado un hijo. Debía añadirle otra señal. El triunfador se apoyó en una columna y cerró los ojos, repitiendo en voz baja: «Desgracia, desgracia, ¿a quién castigarás, Júpiter? ¿A mí o al Estado? Dame una señal de cómo provoqué tu cólera». Observé el abatimiento del general con creciente inquietud. Aquello no era el comportamiento de un vencedor seguro del favor divino, sino el de un hombre consumido por el temor, consciente de que la benevolencia de los dioses nunca era duradera y que todo triunfo llevaba en sí las semillas de la desgracia. Los jóvenes guiaron un segundo toro al altar. Paulo no veía ni oía nada. Repasando en su mente todas sus acciones, desde su elección como cónsul, trataba de entender cómo había ofendido a los dioses. Quizá el astrónomo tenía razón. Júpiter está furioso por los epirotas, pero cumplía las órdenes, solo cumplía las órdenes. La angustia interior del general revelaba la compleja tensión entre el pragmatismo romano y la fe religiosa. Paulo sabía que había actuado conforme al decreto senatorial al vender a los epirotas como esclavos. Sin embargo, el rechazo del sacrificio indicaba que los dioses seguían otros criterios, que su justicia divina podía condenar lo que el hombre consideraba lícito. Cuando Paulo abrió los ojos, ya no había un toro blanco, sino un cadáver ensangrentado. Los sacerdotes, arrodillados, hurgaban en las entrañas. Haciendo una seña al sacerdote principal, Paulo descendió los escalones laterales. Al detenerse, se limpió el sudor de la frente con el borde de la toga. Una mancha rojiza apareció sobre el blanco tejido. ¿Qué era aquello? Un nuevo presagio, confuso y temeroso. Interpretó los restos del maquillaje como sudor de sangre. En su estado de ansiedad exaltada, cada suceso ordinario se transformaba en anuncio de desgracia, cada sombra en amenaza de castigo divino. «Padre», se oyó una voz infantil. Emilio Paulo se volvió bruscamente. Había olvidado a sus hijos y ellos lo esperaban desde hacía rato. Cayo, Publio y Quinto. Era bueno que fueran unidos, aunque vivieran en familias distintas. Quizá los dioses desaprueban mi segundo matrimonio, cruzó fugazmente su pensamiento. De repente, Cayo rompió a llorar. Observé la escena con mezcla de compasión y admiración. Era un niño cuyas lágrimas podían cambiar el destino de reyes, cuya inocente tristeza conmovía incluso
al más endurecido general romano. ¿Por qué lloras? No sabes por qué llora, se agitó el padre. Los hijos de Perseo, sollozó el niño, son como nosotros, y si Perseo hubiera vencido, ¿qué habría sido de nosotros? Las palabras del niño cayeron como un rayo. Era la pregunta que había planeado sobre todo el triunfo, dicha con la claridad que solo un niño posee. Al imaginar a sus propios hijos en el lugar de los de Perseo, Cayo tocó el corazón del dilema moral que envolvía aquella victoria. Paulo quedó pensativo. ¿Acaso Júpiter hablaba por boca de Cayo? Júpiter desaprobaba la ejecución de Perseo y de sus hijos. Mientras el sacrificio no se completara, Perseo y sus hijos seguían vivos, y él, Emilio Paulo, aún tenía poder absoluto. No llores, los hijos de Perseo vivirán. También preservaré la vida de su padre, aunque no lo merezca. El rostro del niño se iluminó. ¿No los ejecutarás? Dije, vivirán. Serán trasladados a otra prisión. Ahora vete a casa. Aún me quedan muchos asuntos. 117 toros. Aquel instante de misericordia nacido de las lágrimas de un niño y del temor de un padre ante el enojo divino, resonaría en la historia. La decisión de perdonar a Perseo y a sus hijos no surgió solo de la magnanimidad, sino del complejo entrelazamiento de superstición, amor paterno y cálculo político que definía el carácter romano. Tras enviar a sus hijos, Paulo subió de nuevo los escalones del templo. Los cadáveres de los toros sacrificados ocupaban la mitad de la plaza, y su sangre oscurecía las piedras sagradas del Capitolio. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el humo dulce del incienso, creando una atmósfera solemne y a la vez ligeramente nauseabunda. Todo sigue su curso, pensó Paulo, intentando apartar el miedo que no lo abandonaba. Neptuno, cuyo encuentro tanto temía, no tocó mis naves. Me permitió llegar sano y salvo a Roma con el botín y los prisioneros. La desgracia me esperaba en Roma. Tito murió. Los enemigos trataron de impedir el triunfo. El triunfo se celebró. Júpiter no aceptó el primer toro como señal de que desaprobaba la ejecución de Perseo. Bien, pues que viva ese cobarde que no tuvo fuerza para evitar la deshonra con un solo golpe. Que viva. Observar el conflicto interior del triunfador era fascinante. Allí estaba un hombre en la cima del logro romano, atormentado por la duda y la superstición. El rechazo del primer sacrificio lo había sacudido profundamente, obligándolo a cuestionar no solo sus actos, sino su propia relación con los dioses que regían el destino de Roma. Los sacrificios restantes transcurrieron sin incidentes. Uno tras otro, los magníficos toros fueron conducidos al altar, sus vidas ofrecidas a Júpiter como agradecimiento por la victoria romana. Los sacerdotes actuaban con método, examinando las entrañas de cada víctima en busca de señales de aprobación o rechazo divinos. Con cada sacrificio exitoso, Paulo parecía recobrar parte de su serenidad, aunque la sombra del primer rechazo nunca abandonó del todo su rostro. A medida que avanzaba la tarde y crecía el montón de cuerpos, reflexioné sobre la extraña mezcla de triunfo y tragedia que había caracterizado toda la celebración.
Habíamos visto la mayor demostración de poder romano de nuestra generación, pero había estado marcada por presagios de la ira divina, por las lágrimas de los niños y por la mirada atormentada del propio vencedor. La multitud comenzó a dispersarse conforme la ceremonia llegaba a su fin. Sin embargo, quienes permanecíamos sentíamos que asistíamos a algo históricamente trascendente, no solo un triunfo militar, sino un momento revelador del alma compleja de nuestra república. Cuando el último toro fue sacrificado y las plegarias finales pronunciadas, Paulo emergió del templo exhausto pero aliviado. La ceremonia había concluido a pesar de su inicio funesto. Júpiter había aceptado el resto de las ofrendas, lo que hacía pensar que, aunque el dios desaprobaba ciertos actos de la victoria, no estaba del todo disgustado con Roma. La decisión del triunfador de perdonar a Perseo y a sus hijos había sido sin duda acertada. Cuando la noticia de su misericordia se extendió entre la multitud, escuché murmullos de aprobación. Quizá nos había inquietado ver a los jóvenes príncipes caminar hacia su destino. Quizá alguna parte de nuestra conciencia colectiva se había aliviado con su perdón, pero quedaban preguntas. ¿Qué sería de esos enemigos perdonados? Perseo viviría, pero como prisionero, rey despojado reducido a objeto de caridad romana. Sus hijos crecerían en cautiverio, con sangre real que ya nada significaba en un mundo dominado por las águilas de Roma. ¿Era aquella misericordia genuina o era otra forma de crueldad? La lenta tortura de una esperanza aplazada. El sol comenzó a ponerse sobre las 7 colinas, proyectando largas sombras sobre el foro. Caminé hacia mi casa por calles aún cubiertas de los restos de la celebración. Pétalos de flores y hojas de palma cubrían el pavimento. Fragmentos de cerámica y restos de comida marcaban el recorrido de la gran procesión. El triunfo había terminado, pero sus consecuencias resonarían durante años. Roma había vuelto a demostrar su supremacía militar. Había llenado sus arcas de riquezas inconcebibles. Había mostrado al mundo qué destino esperaba a quienes osaran desafiar la República. Sin embargo, también habíamos visto algo inquietante en los ojos atormentados del general triunfante, en las lágrimas de los niños cautivos, en el rechazo ominoso del sacrificio divino. Me pregunté si aquel triunfo marcaba la cumbre de la gloria romana o el inicio de algo más oscuro. Los dioses habían enviado señales confusas ese día, aprobando la victoria mientras ponían en duda sus medios. Caminando bajo el crepúsculo, no podía despojarme de la sensación de haber presenciado no solo una celebración, sino una advertencia, un recordatorio de que, incluso en el momento de mayor poder, el precio de la gloria podía ser más alto de lo imaginable. Comprendí que la amargura del triunfo no residía en la derrota, sino en la victoria misma, en la certeza de que toda conquista llevaba en sí las semillas de la corrupción moral, que toda demostración de poder revelaba nuevas profundidades de crueldad humana, y que incluso los dioses podían cuestionar los métodos mediante los cuales los mortales alcanzaban sus mayores éxitos. Si has disfrutado aprendiendo sobre este pedazo de historia, dale like al video, suscríbete para más historias fascinantes y dime en los comentarios qué periodo histórico te gustaría explorar a continuación. Han pasado días desde que el triunfo terminó, y sin embargo sus imágenes continúan persiguiendo mis pensamientos.
Mientras escribo estas palabras a la luz de una lámpara en mi modesta casa del Aventino, me descubro regresando una y otra vez a las preguntas que dejaron aquellos 3 días extraordinarios. ¿Qué celebramos realmente? ¿Qué logramos en verdad? ¿Y qué precio pagamos por nuestra magnífica victoria? La riqueza que fluyó al tesoro de Roma es incalculable, oro y plata suficientes para mantener a nuestros ejércitos durante una generación, arte y objetos de lujo que adornarán las casas de los ricos por siglos. Cada ciudadano romano, desde el más humilde plebeyo hasta el más noble patricio, se ha beneficiado de la conquista de Paulo. Las calles se llenan de rumores sobre nuevos edificios, ampliación de los trabajos públicos, reducción de impuestos. Roma será más hermosa, más poderosa, más próspera que nunca. Y sin embargo, no puedo olvidar la visión de aquellos príncipes macedonios caminando por nuestras calles, sus rostros infantiles iluminados por la curiosidad más que por el miedo. Eran tan parecidos a nuestros propios hijos, la misma ansiedad en la mirada, la misma inocente admiración ante el espectáculo que los rodeaba. Al mirarlos, no vi enemigos conquistados, sino víctimas de un destino que no podían comprender ni evitar. La reacción del pueblo romano fue reveladora. Era un pueblo endurecido por generaciones de guerras, acostumbrado a ver en los extranjeros seres inferiores. Pero ante la realidad de aquellos niños, su humanidad natural se impuso. Los sollozos que se elevaron entre la multitud, los gritos implorando piedad, la congoja visible de los ciudadanos comunes, todo ello hablaba de una conciencia moral más profunda que superaba el cálculo político. Quizá eso era lo que Júpiter intentaba decirnos mediante el sacrificio rechazado. Tal vez el Dios de la justicia miró nuestra celebración y la halló deficiente, no porque la victoria fuera injusta, sino porque nuestro trato hacia los vencidos careció de compasión y de reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Pienso a menudo en Emilio Paulo, ese hombre complejo que soportó tan incómodamente el peso de su triunfo. Era un general que había alcanzado lo que todo romano soñaba: victoria total sobre un enemigo digno, riquezas inmensas, la adoración del pueblo, un nombre inscrito en los anales de la inmortalidad. Sin embargo, nunca había visto a un hombre parecer menos feliz en el instante de su mayor gloria. La muerte de su hijo Tito había oscurecido su triunfo desde el principio. Los dioses, al parecer, exigían pago incluso por sus dones. Ningún romano podía alcanzar la grandeza sin sacrificio, y a veces ese sacrificio era más alto que lo que cualquier hombre razonable debería pagar. El rostro pálido y ansioso del triunfador ante el altar de Júpiter revelaba a un hombre que comprendía la terrible aritmética del favor divino. Su decisión de perdonar a Perseo y a los niños reales fue motivada en parte por las lágrimas de su hijo Cayo, pero sospecho que reflejaba algo más profundo. Paulo era un hombre consciente de las responsabilidades del poder, que entendía que incluso los generales victoriosos seguían sometidos a autoridades superiores, los dioses o la ley moral que guía toda acción humana. La oposición que había enfrentado en el foro
antes del triunfo, fue otro recordatorio de que el éxito romano siempre tiene un coste. Sus propios soldados lo ridiculizaron, sus oficiales cuestionaron sus métodos, su propio pueblo le negó al principio el honor que buscaba. Esa era la realidad del gobierno republicano, que incluso el líder más afortunado debía rendir cuentas ante aquellos a quienes servía. Y quizá eso mismo fuera una fortaleza, no una debilidad. Los reyes podían celebrar sus victorias sin juicio, pero los generales romanos debían justificarlas ante el Senado y el pueblo. Debían explicar no solo sus éxitos, sino también sus medios, no solo sus logros, sino sus consecuencias. El hecho de que Paulo hubiera tenido que defender su trato a los epirotas, aunque en vano, demostraba que la conciencia romana aún no se había adormecido por la conquista. Mientras reflexiono sobre estos hechos, me pregunto por el futuro. El poder de Roma parece ahora ilimitado. Nuestras legiones triunfan en todas las fronteras. Nuestro tesoro rebosa con la riqueza de naciones sometidas. Nuestra influencia se extiende desde Hispania hasta Siria. Pero la magnitud de nuestro éxito trae nuevos peligros. ¿Cómo gobernar a tantos pueblos sin corrompernos con el poder? ¿Cómo mantener nuestras virtudes republicanas mientras dirigimos un imperio? ¿Cómo seguir siendo romanos mientras transformamos el mundo? El triunfo de Emilio Paulo puede haber significado no solo la derrota de Macedonia, sino también el fin de una era. Ya no somos una pequeña ciudad que lucha por sobrevivir entre tribus vecinas. Somos los dueños del Mediterráneo, herederos del imperio de Alejandro, árbitros de la civilización. Las responsabilidades que esto implica son tan enormes como las oportunidades. Quizá la amargura que percibí en este triunfo provenga de la conciencia de que el éxito mismo puede ser una forma de fracaso, que al alcanzar todo lo deseado corremos el riesgo de perder todo lo que valoramos. La Roma que celebró la victoria de Paulo ya no era la misma que lo había enviado a la guerra, más rica, más poderosa, más espléndida, pero también más compleja, más moralmente ambigua, más difícil de gobernar. Los dioses, en su sabiduría, nos recordaron mediante presagios y sacrificios rechazados que el poder sin justicia es tiranía, que la victoria sin misericordia es vacía, que el triunfo sin humildad conduce inevitablemente a la ruina. Si los romanos sabremos escuchar esas advertencias, o si podremos conservar la virtud mientras ejercemos el poder, está por verse. Por ahora, solo puedo dejar constancia de lo que he visto y esperar que las generaciones futuras aprendan de nuestros logros y de nuestras luchas. El triunfo de Emilio Paulo fue sin duda magnífico, pero su verdadera medida no estará en la riqueza que trajo a Roma, sino en la sabiduría con que usemos esa riqueza, no en los enemigos derrotados, sino en la compasión que mostremos a los que quedan, no en la gloria alcanzada, sino en la justicia con que ejerzamos el poder que esa gloria nos concedió. Al final, quizá eso sea lo que he aprendido de aquellos 3 días de celebración, que las victorias más grandes son a menudo las más peligrosas, que los triunfos más dulces traen las consecuencias más amargas y que los dioses miden nuestro éxito, no por lo que ganamos,
sino por lo que aún somos capaces de sacrificar en nombre de algo más grande que nosotros mismos.